Cuando los diferentes libros de la Biblia se escribieron, en el caso de los libros de Salomón, hace 13,000 años, no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Hay muchas otras enseñanzas que hoy es posible comprenderlas gracias a los avances de las ciencias. Una de ellas es la neurociencia. La neurociencia se dedica al estudio del sistema nervioso que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras llamadas neuronas que están en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluida la respiración y los latidos del corazón. Pues bien, las neurociencias han demostrado que el cerebro a cada instante está enviando al organismo pequeñas sustancias que van a producir salud o enfermedad, dependiendo del tipo de pensamiento y emociones que se estén viviendo. Cuando se leen los proverbios de Salomón, hay enseñanzas de gran sabiduría, como dije hace rato, que la mayoría no logra comprender por el desconocimiento que tienen de otras áreas que están relacionadas con ellas. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. No es posible llevar a cabo la operación aritmética de multiplicar si no se ha aprendido a sumar y a restar. Tampoco se puede aprender a dividir si no se ha aprendido a sumar, restar y multiplicar. Un conocimiento simple nos va llevando a otro más complejo. Con ciertas enseñanzas bíblicas sucede lo mismo. Hay conocimientos actuales que nos llevan a comprender lo que antes no se comprendía. Salomón lo dijo así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué significa este pasaje desde el lenguaje original? La palabra mal en esta enseñanza, en el lenguaje original, se deriva de la raíz primaria rasha, que significa una persona activamente mala, que actúa o declara de forma equivocada. Es decir, quien declara mal de forma equivocada al expresar frases con un lenguaje negativo, se acarrea a sí mismo, como dice Salomón, desgracia, palabra que en su lenguaje original también viene de Ra, que como ya lo vimos anteriormente, entre sus significados están adversidad, aflicción, desgracia, infortunio, calamidad, desastre, quebrantamiento y malestar. ¿Y quiénes son los mensajeros? Fíjense bien, científicamente, lo repito, científicamente se llaman neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas y citoquinas. Son moléculas que actúan, dicho científicamente, tal cual, así los mencionan, como mensajeros químicos para la comunicación y coordinación de diversas funciones biológicas en el cuerpo. Dicho de forma más simple, son los que comunican unas células con otras. Pero estos mensajeros químicos están impregnados de estas sustancias que son producidas por los estados emocionales a través de lo que pensamos y hablamos. Si esto es negativo, el impacto que produce estas sustancias en el organismo es adverso, de aflicción, de malestar, de quebrantamiento. Es decir, las tensiones emocionales que millones viven, experimentando temor, angustia o desesperación, no aparecen por sí solas. Tienen un proceso mental, un estado emocional y un lenguaje con el cual se expresa. Veamos ahora al mensajero fiel. La palabra fiel, que viene de emun, significa confiable. Es un derivado de la raíz primaria amán, que significa crear como padre o enfermero. Fíjense qué interesante este significado. Crear como padre o enfermero. ¿Cuál es la labor de un padre o de un enfermero? Procurar el bienestar y la salud de quien está a su cuidado. Entonces, Salomón, cuando enseñó que cuando pensamos y hablamos positivamente, estamos siendo el padre y el enfermero de nuestro organismo,
estamos trayendo con ellos salud y longevidad. Porque también la ciencia ha comprobado que las emociones, sentimientos y estados de ánimo ligados al amor, a la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, el servicio, la fe, la mansedumbre y el dominio propio tienen un efecto terapéutico en el organismo. Por eso Salomón afirmó que tener respeto y reverencia a Dios y alejarse, es decir, cortar y escapar del pensamiento, emociones y lenguaje negativo, es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y es asombrosa también esta enseñanza, porque al ir a los orígenes de la palabra refrigerio, fíjense bien, en su raíz, esta viene de shikui, que significa humedad, y es un derivado de la raíz shaka, que significa regar e irrigar. Miren, cuando uno ve los significados en el lenguaje original, hasta parecen extraños, como en este último, regar e irrigar. En aquellos tiempos, no se tenía un conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo, pero la profunda sabiduría de Salomón lo llevaba a comprender que hay procesos en el organismo cuya función es mantenerlo vivo y sano, y la expresión refrigerio para los huesos contiene una gran profundidad. El cuerpo humano no es una entidad, es decir, no es una sola cosa. Es una comunidad compuesta por 50 billones de células. Las células se van muriendo y el organismo se está renovando con otras que, si las sumáramos, el número sería difícil de comprender. Millones de estas células se están muriendo en ustedes y en mí mientras hablo y ustedes me escuchan. Pero al mismo tiempo que unas se van muriendo, otras van naciendo. Y esto es gracias a lo que se llaman células madre, cuyo trabajo es reemplazar las células que mueren todos los días por otras nuevas. A estas células también se llaman células embrionarias, pero esto es el nombre que reciben antes de que el bebé nazca, es decir, cuando todavía está en embrión, por eso viene de embrionarias. Y células madres cuando ya se reproducen después de nacer. Las células madres se encuentran distribuidas en diferentes tejidos y órganos del cuerpo y poseen la capacidad única de dividirse y diferenciarse en diversos tipos celulares especializados, generando otras células idénticas que se convierten en el componente esencial para el desarrollo, la reparación, mantenimiento y renovación de los tejidos y órganos a lo largo de la vida. Pero escuchen esto. Uno de los lugares más importantes donde se encuentran las células madres es en la médula ósea. Fíjense bien, ¿qué digo Salomón? Es refrigerio para los huesos. En la médula ósea. Es decir, la médula ósea es lo que está dentro del hueso, lo que coloquialmente le llamaríamos el tuétano. De ahí la profundidad de la enseñanza. Pero hay algo más. En la médula ósea se producen los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que luego se van al torrente sanguíneo. Utilizando el significado de refrigerio, desde su significado original, se van regando a través del sistema circulatorio para distribuirse en todo el cuerpo y realizar funciones como el transporte de oxígeno, la lucha contra infecciones y la coagulación. En términos médicos, tanto regar como irrigar, que es lo que estamos analizando en el lenguaje original, es lo que hace el sistema circulatorio. Transporta la sangre por todo el organismo para que llegue a los tejidos y órganos con los nutrientes indispensables para la vida, enviando anticuerpos para combatir las infecciones, mientras mantiene el cuerpo a la temperatura correcta. Y a través de la respiración, la sangre transporta el oxígeno que inhalamos de los pulmones a los tejidos y luego transporta el dióxido de carbono que exhalamos y que viene de los tejidos hacia los pulmones para exhalarlo, entre otras funciones. Esto lo sabía Salomón. ¿Por qué?
gracias a la sabiduría divina y con sus enseñanzas derivadas de esta profunda sabiduría que había recibido de Dios, nos compartió el conocimiento que se convierte en el puente entre el mundo espiritual y el material y nos da la clave para que cualquiera pueda sanar, sin importar cuál sea su enfermedad, pueda sanar su cuerpo. Lo cual enseñó cuando dijo: la lengua de los sabios es medicina. Y puedes seguir admirándote de sus palabras, porque medicina en su lenguaje original viene de marpé, que significa cura, liberación, salud. Fíjense bien, la lengua de los sabios. Ya expliqué al principio cuál es el lenguaje de los sabios, totalmente diferente al lenguaje del necio, del torpe. Salomón también dijo: el corazón alegre constituye un buen remedio. Es decir, aquí estaba haciendo énfasis del impacto que las emociones positivas tienen en el organismo. Donde remedio, que viene de Gejá, también significa cura, sanar la herida. Ya que un corazón alegre, como la ciencia ahora lo sabe, reduce la tensión y trae armonía y paz. Asombroso, ¿no es cierto? ¿Y qué nos muestran estas enseñanzas de Salomón? Que hay algo que va más allá de solo tener hábitos saludables, que la mente y el espíritu humano también intervienen en nuestra salud, y eso es lo que nos da el poder para hacer que la enfermedad quede obsoleta.